comenzó a escuchar voces que decían: hijo, tengo hambre, hijo, quiero comer unos tamales, hijo, por favor, ven con nosotros. Al principio pensó que era su imaginación, pues sabía que era imposible que alguien estuviera en su parcela, ya que estaba muy alejada del pueblo. Pero su asombro se convirtió en miedo cuando comenzó a escuchar nítidamente las voces de más personas, hablando entre sí. Estas voces le resultaban particularmente conocidas y pronto se dio cuenta que eran las voces de sus familiares fallecidos. La Catrina, vestida con ropa elegante y un sombrero extravagante, simboliza la idea de que al final todos somos iguales en la muerte. Invita a reflexionar sobre la vida y la igualdad. Cada familia esparce pétalos de cempasúchil, además de velas y ofrendas, simbolizando un camino desde las casas hasta el cementerio. Es parte de la tradición que las familias centran sus esfuerzos en las siguientes cosas: decorar las tumbas de los cementerios o en hacer altares en los hogares, usando los pétalos de cempasúchil, velas, comidas, objetos personales de los muertos y por supuesto fotografías de los mismos. Lo que ellos hacen es básicamente recordar y honrar de una manera especial a estos familiares o allegados que ya partieron. Todos en el pueblo sabían que su muerte fue consecuencia de su descuido por no respetar la tradición del Día de los Muertos. Y aunque al final los familiares obtuvieron su ofrenda, decidieron convertir en muerto a aquel que no tuvo intención de ofrecer algo a los difuntos aún sabiendo de su llegada. Ese día se abre una especie de portal que permite que los seres no vivos puedan viajar a la tierra y puedan visitar a sus familiares o amigos. Por esto este día es tan especial. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Una de las festividades coloridas y llenas de significado en la cultura mexicana les recuerda que la muerte es solo un paso al más allá, y en su contexto se basa en las tradiciones aztecas para conmemorar a los muertos. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía la connotación moral de la religión cristiana, por los cuales se habla de un paraíso o el infierno como un premio o castigo respectivamente. Por el contrario, creían que el destino de un alma dependía del tipo de muerte, más no por su comportamiento en vida. Buenas noches, Mateo, ¿cómo estás? Andrés, enigmáticos oyentes, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en la que nos escuchen. El día de hoy nos vamos a adentrar a un capítulo en la cultura mexicana sobre el Día de los Muertos. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Ya estamos a vísperas del Día de los Muertos y es por eso que vamos a hablar específicamente de esto, para que tengan un contexto de por qué se celebra, algunas de sus leyendas, mitos y bueno, Rituales. y rituales, así es. Voy a mencionar un poco el origen que se tiene, uno de los muchos orígenes que puedan existir de esta celebración tan importante, y es que se dice que en tiempos prehispánicos, cuando alguien moría, era envuelto en algo así como una alfombra tejida para luego ser puesto bajo tierra. Sus familiares hacían fiestas y les ponían comidas que les gustaban al difunto, pues se creía que podrían sentir hambre en algún momento. Todo esto con el fin de guiarlo hasta el Mictlán. Este es el lugar de los muertos. A partir de esta historia es que nace la idea de la celebración del Día de los Muertos. Vamos ahora, creo que tienes preparada una historia ligada a esta celebración. Así es, Andrés, hay diferentes leyendas y mitos. Encontré una leyenda que me llamó bastante la atención y pues se las voy a contextualizar un poco y a leer de la forma en que la entendí. La historia se llama El hombre que no respetó el Día de los Muertos. Esta historia nos habla de un campesino que se dedicaba con esfuerzo a trabajar en el campo. Era tanto su esfuerzo que precisamente a vísperas del Día de los Muertos consideraba que la tradición de la ofrenda no era de gran importancia y tampoco quería gastar dinero en colocar un altar. Lo consideraba una pérdida de tiempo. Grave error. Todos en su pueblo se sorprendieron con su actitud, pues se sabe que en México esta es una de las fiestas más importantes y se le guarda mucho respeto y admiración. Habían pasado ya algunas horas mientras este hombre trabajaba, cuando, solo en su milpa,
comenzó a escuchar voces que decían: hijo, tengo hambre, hijo, quiero comer unos tamales, hijo, por favor, ven con nosotros. Al principio pensó que era su imaginación, pues sabía que era imposible que alguien estuviera en su parcela, ya que estaba muy alejada del pueblo. Pero su asombro se convirtió en miedo cuando comenzó a escuchar nítidamente las voces de más personas, hablando entre sí. Estas voces le resultaban particularmente conocidas y pronto se dio cuenta que eran las voces de sus familiares fallecidos, que le clamaban por comida. De inmediato él se dirigió a su casa y le dijo a su esposa que matara un guajalote y le hiciera unos tamales y colocara un altar en su casa. La esposa enseguida comenzó con su labor mientras él decidió tomar un descanso en una hamaca. La esposa del campesino se afanó en la ofrenda. No solo hizo los tamales, sino también otros platillos deliciosos típicos de la región. Acomodó el altar y comenzó a elevar oraciones para los difuntos. Al ver que había pasado un largo rato y su esposo no despertaba, decidió ir a llamarlo para que participara en la celebración. Sin embargo, no logró despertarlo, pues éste había muerto, descansando en su hamaca. Todos en el pueblo sabían que su muerte fue consecuencia de su descuido por no respetar la tradición del Día de los Muertos. Y aunque al final los familiares obtuvieron su ofrenda, decidieron convertir en muerto a aquel que no tuvo intención de ofrecer algo a los difuntos aún sabiendo de su llegada. Y bueno, esta leyenda es muy conocida en algunos pueblos mexicanos y sobre todo por los agricultores, los cuales debido a esta leyenda siempre dedican pues brindar estas ofrendas en estos días del Día de los Muertos, porque son 2 días. Sí. Y digamos que es una de las leyendas de las que leí que más me impactó y se las comparto el día de hoy. Claro, muchas gracias. Como recién mencionabas, el Día de los Muertos realmente son 2, o eso es de lo que encontramos como parte de nuestra investigación, y es que el 1 de noviembre se conmemora a los niños difuntos, mientras que el 2 de noviembre se conmemora a los adultos. Para contextualizar un poco sobre qué es el Día de los Muertos y la manera en que se celebra, creo que la ilustración más clara que tenemos o que a la que más fácil tenemos acceso, aparte de pues internet, es la película Coco. Yo creo que la mayoría la hemos visto y gracias a esto muchos tuvimos ese acercamiento a lo que es la celebración de Día de los Muertos, que ilustra de una muy buena manera esta época del año. De todas maneras, para aquellos que no llegaron a ver la película o para los que sí la vieron, pero de pronto quieren complementar un poco más qué significa el Día de los Muertos y cómo se celebra, quiero mencionar esto que es los rituales que se llevan a cabo durante el Día de los Muertos. Con el fin de guiar las almas de los difuntos a la tierra, cada familia esparce pétalos de cempasúchil. Esta es una flor típica de México, anaranjada, además de velas y ofrendas, simbolizando un camino desde las casas hasta el cementerio. Es parte de la tradición que las familias centran sus esfuerzos en las siguientes cosas: decorar las tumbas de los cementerios o en hacer altares en los hogares, usando los pétalos de cempasúchil, velas, comidas, objetos personales de los muertos y por supuesto fotografías de los mismos. Lo que ellos hacen es básicamente recordar y honrar de una manera especial a estos familiares o allegados que ya partieron. Las familias suelen pasar la noche recordando a los seres queridos con música y relatos. Me llama la atención y sé que a muchas personas esta celebración les gusta mucho porque si bien está relacionada a la muerte, no es un día de tristeza, sino por el contrario, es un momento de mucha alegría, un momento de festejo, un momento en el que las familias se sientan a recordar a esas personas que ya no están, no con lágrimas de tristeza, sino de felicidad por la posibilidad de poder tenerlos nuevamente entre ellos, porque esa es la creencia, que ese día se abre una especie de portal que permite que los seres no vivos puedan viajar a la tierra y puedan visitar a sus familiares o amigos. Por eso ese día es tan especial y por eso en México se tiene una cultura tan allegada o de tanto respeto, incluso amor a la muerte como tal. Según la UNESCO, debido al carácter pluricultural y pluriétnico de México, esta festividad transmitida generacionalmente ha evolucionado con diversos significados y evocación que pueden variar según la comunidad indígena que la celebre y si esta festividad se lleva a cabo en el campo o en la ciudad. Andrés, efectivamente, digamos, es una
tradición, con mucho tema cultural, también algunas cosas misteriosas, pero también es bueno destacar que no solo se brinda un tributo, digamos que de alguna forma respetuosa, pero también se hacen cosas con magia negra, rituales y hechizos, porque en estas fechas hay una carga energética mayor, hablando pues del pueblo de México. Entonces es muy utilizado para también hacer este tipo de actividades, que incluso también se ven en Halloween. Hablemos de eso. Voy a contarles una leyenda que se llama la leyenda de Don Juan Manuel. Se trataba de un hombre con mucho dinero que vivía en la Ciudad de México durante la época colonial. Se dice que Juan Manuel o Don Juan Manuel vendió su alma al diablo para saber la hora exacta de su muerte. El diablo le dijo que sería a las 11 de la noche, y a esa hora Don Juan Manuel comenzó a matar a quien se le cruzara por su camino, pensando que podría eludir su destino. Finalmente fue condenado a vagar por las calles como un alma en pena. Esta historia de Don Juan Manuel se relata durante el Día de los Muertos, como un ejemplo de cómo la avaricia y el deseo de control pueden llevar a un destino trágico. También por otro lado tenemos la leyenda de Xoloc o Xoloc y la creación de los cempasúchiles. Según la mitología azteca, el dios Xoloc, un dios con forma de perro, guió a las almas al inframundo y creó la flor de cempasúchil, flor de muerto, con almas de los difuntos. Se dice que los pétalos de estas flores guían a las almas de los muertos de regreso al mundo de los vivos durante el Día de los Muertos. Los cempasúchiles son fundamentales en los altares y ofrendas del Día de los Muertos. Su color vibrante y su fragancia se cree que atraen y guían a los espíritus hacia sus seres queridos. Existen varios símbolos que nos recuerdan al Día de los Muertos, y uno de estos, tal vez el más icónico, son las Catrinas. Estas son figuras decorativas con un símbolo poderoso y culturalmente significativo que encapsula el espíritu del Día de los Muertos, recordando a todos que la muerte es una parte inevitable de la vida y que en la muerte todas las diferencias sociales desaparecen. La Catrina es básicamente esta calavera decorada con pintura muy llamativa, que es un ícono del Día de los Muertos. Así es. Las Catrinas son vistas como un ícono festivo que se le ven desfiles, altares, decoraciones y disfraces. Y en cuanto a su simbolismo, puedo decir que la Catrina, vestida con ropa elegante y un sombrero extravagante, simboliza la idea de que al final, como mencioné anteriormente, todos somos iguales en la muerte. Invita a reflexionar sobre la vida y la igualdad. Muy interesante el patrón, o pues aquí la representación de la Catrina, la cual es muy vista en la cultura mexicana. Mucho, sí. Y pues ya entendemos un poco su connotación en el Día de los Muertos. Exacto, no solo se ve la imagen como tal de la calavera, sino también es un disfraz que se usa mucho. Un disfraz, así es. Y por otro lado, pues voy a contar la última leyenda, la leyenda de Mictecacihual. Es la reina de Mictlán. Mictecacihual es la diosa azteca de la muerte y reina de Mictlán, el inframundo. Según la leyenda, junto con su esposo, gobierna sobre los muertos y recibe a las almas en su último viaje. Mictecacihual se representa como una calavera y se la asocia con la celebración de la muerte. Es considerada la precursora de lo que es el Día de los Muertos. Su culto y las ofrendas se le hacían en la época prehispánica, son los antecedentes directos de las celebraciones actuales. Qué bueno que mencionas esta leyenda, y es que según los antiguos mesoamericanos, el destino que tiene el hombre después de morir no depende de si se fue bueno o si fue malo en vida, sino de la manera en que la persona muere. Es decir, si una persona muere de X manera, va a determinado lugar. Si muere de otra manera, llega a otro destino. Entonces quiero mencionar estos posibles destinos que un hombre o un ser humano puede llegar a tener según la manera en que muriera. El primero es Tlalocan, un paraíso relacionado con el dios de la lluvia. Aquí iban quienes morían en circunstancias relacionadas al agua, como ahogados, fulminados por rayos o afectados por ciertas enfermedades. Era un lugar de descanso y abundancia. El segundo es Omeyocan, el paraíso del sol, presidido por el dios de la guerra. Aquí llegaban los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas en parto. Era un lugar de celebración perpetua, con música, cantos y bailes. Estos muertos regresaban al mundo transformados en aves de hermosos plumajes. Llegamos al Mictlán,
destinado a quienes fallecían por muerte natural. Era un lugar oscuro y sin salida, habitado por el Señor y la Señora de la Muerte, que eran los protagonistas de la leyenda que mencionabas anteriormente. Los difuntos eran enterrados con un perro llamado Xoriescuincle, que los guiaba hasta aquel lugar de descanso. También este perro lo mencionabas en la leyenda anterior. Y como cuarto destino está el Chichihuacauco, un lugar para los niños que morían antes de ser consagrados al agua. Se dice que estos niños regresarían a la tierra cuando se destruyera la raza humana. Esto en símbolo al renacimiento de la vida a partir de la muerte. Les recordamos a todos que estamos en las redes sociales como Enigmas Soterrados. Les agradecemos su like también en este episodio y en los demás. También el compartir cada uno de los episodios si les gustan. Si no les gusta, también les agradecemos que lo compartan a alguien que no les caiga tan bien. Y muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Así es, enigmáticos oyentes, también déjenos su comentario acerca del capítulo o de algún dato interesante que tengan sobre el tema del día de hoy. Un saludo especial para la gente de México que nos escucha, que también agradecemos que nos ayuden a complementar este tema del que evidentemente tienen mayor dominio. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. A todos los que llegaron hasta este punto, nuevamente muchísimas gracias. Y antes de culminar con este episodio especial de Día de los Muertos, ya tan cerca a esta celebración, vamos a proceder con las respectivas recomendaciones. La primera y probablemente la más obvia, la película que mencioné hace unos minutos, obviamente es Coco del 2017. Esta película de Pixar es una gran exploración del Día de los Muertos, la relación entre la vida y la muerte y la importancia de recordar a los seres queridos. También está El Libro de la Vida del 2014, dirigido por Jorge R. Gutiérrez. Es una película animada que mezcla fantasía y folclore para contar una historia relacionada con el Día de los Muertos. Y por otro lado, el libro El Día de los Muertos, Mexican Tradition, de 2012, escrita por Mary J. Andrade. Este libro ofrece una mirada profunda a las celebraciones del Día de los Muertos, con énfasis en la iconografía de los rituales. No siendo más, enigmáticos oyentes, nos vemos en un próximo episodio o en otra dimensión. Recuerden que están a solo a un par de clics de escuchar una nueva historia de los que solimos hablar en este programa. Nuestros nombres son Mateo y Andrés. Esto es Enigmas Soterrados. A todos, buenas noches.